Buenos días, buenos Imperialismo. días. Buen día. Entonces ganaremos tiempo, ¿ya chicos? Chicas, van a disculpar. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, la anterior semana habíamos quedado justamente en lo que son los tipos de leche que excreta la madre. Habíamos hablado del calostro, habíamos hablado de la leche de transición y la leche madura, pero habíamos quedado solamente en la descripción de la leche y el calostro. Mientras se van incorporando sus compañeros, lo que vamos a hacer es un repaso de cuál es el mecanismo de la producción de leche en la madre, producto de la estimulación, de la succión justamente del niño hacia la mama materna y en función de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces, la succión a nivel del pezón por parte del niño llega a ser el mecanismo que desencadena todo ese mecanismo de producción y excreción de leche en las madres. El primer estímulo entonces es la succión que genera el niño y posteriormente a nivel del hipotálamo, de la glándula hipófisis, se secreta dos tipos de hormonas, que es la prolactina y la oxitocina, que son las responsables de la producción y excreción de la leche materna. Entonces, estas dos hormonas, obviamente que van al torrente sanguíneo, y como tercera etapa se da la producción de leche a nivel de los alvéolos, ¿no? A nivel de las células secretoras que son responsables de la producción de leche. Entonces eso se da por la acción de la prolactina. La prolactina es la encargada de la producción de leche. Por otro lado, como etapa 4 que se va dando es el reflejo de eyección. ¿Qué quiere decir? El reflejo de excreción de la leche, para que la leche pueda salir por el pezón de la madre. Y la hormona responsable de la excreción justamente de la leche a nivel de la mama de la madre, justamente está dado por la oxitocina. Esa es la que hace que los músculos de las células se contraigan y la leche sea expulsado a nivel del pezón y posteriormente sea una vez almacenado a nivel de los senos lactíferos, el niño pueda succionar fácilmente y haga el vaciado de la leche contenida en los senos lactíferos, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de la producción de leche a nivel de la mama materna. Ahora, esa leche que es consumida por el niño, ¿qué contiene? Contiene un 87% de agua. Habíamos indicado que contiene carbohidratos, lípidos, grasas y proteínas. Y vamos a ir viendo vamos a ir pasando esta variación de nutrientes, cómo va variando desde el calostro hasta la leche madura, ¿no? Hemos repasado los tres tipos de leche que excreta la madre después del parto, pero toda la parte de la composición, toda la parte química se va moviendo ya antes del embarazo. Habíamos indicado que el calostro es un líquido espeso, amarillento, que lo excreta la madre inmediatamente después del parto, ¿no? Habíamos indicado también que contiene una gran cantidad de proteínas, como lactoferrina y transferrina, vitaminas liposolubles. Habíamos indicado también de que esta leche es muy baja en lo que es la lactosa y las grasas. Ese color amarillento habíamos indicado que se da por el alto contenido de betacarotenos. Es una sustancia, en otras palabras, estos betacarotenos son una especie de pigmentos, ¿no? Que a lo menos en la zanahoria lo dan ese pigmento de color amarillento naranja. Entonces, mientras más contenido está, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mientras más contenga este pigmento betacaroteno, las verduras o los alimentos llegan a ser mucho más naranjas, ¿no? Eh, Contiene también, desde el nivel de carotenoides que contiene el calostro son 10 veces más alto que los demás alimentos y eso le da ese color amarillento, justamente, esa característica física de color amarillento al calostro. ¿Cuáles son las funciones del calostro para el beneficio del niño? Uno, le facilita la digestión porque es bajo en grasas y en lactosa. No se olviden que las grasas hace que el intestino trabaje más y la lactosa normalmente a mayor concentración puede provocarle un hiperperistaltismo al niño. Entonces, el calostro al contener baja cantidad de grasa
y bajo en lactosa, lo que hace justamente es no hace de que el intestino pueda de alguna forma incrementar su peristaltismo intestinal, ¿no? Podemos decir que el calostro, el beneficio es, se lo considera, habíamos indicado, como la primera vacuna para el niño. ¿Por qué? Porque le aporta proteínas en forma de inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas lo que van a ir a hacer justamente es a reforzar su sistema inmunológico de ese niño, caso que va a evitar que pueda eh, adquirir alguna enfermedad infecciosa. Por otro lado, en el calostro también se- lo que hace el calostro justamente es proteger el intestino del niño. Al protegerlo, justamente también lo que hace es la proliferación de la flora bacteriana a nivel del a nivel del intestino grueso, lo cual genera un mecanismo de protección también, ¿no? Frente a bacterias y también, por otro lado, ayuda a la expulsión del mecomio, que son las primeras heces del recién nacido. Por otro lado, contiene el calostro un factor de crecimiento esencial que hace que ese factor de crecimiento hace que haya una buena proliferación de los Lactobacillus bifidus, que son estos. Estos son bacterias buenas que se proliferan a nivel del tubo digestivo, en especial en el tubo digestivo grueso, ¿no es cierto? Y lo que hacen justamente estas bacterias es evitar que se proliferen otras bacterias patógenas. Entonces, es muy importante, es otro mecanismo de protección que ofrece justamente el calostro. Por otro lado, el calostro también hace que, que no se produzca o no se forme lo que son las inmunoglobulinas E. No se olviden que las inmunoglobulinas E es el factor causante de las reacciones alérgicas, ¿no? Producidas por los alimentos. Entonces, eso también está inhibido gracias al consumo del calostro. Pasamos entonces a lo que es la leche de transición. La leche de transición se produce puede variar en tercer día o cuarto día, pero normalmente se produce entre los 4 días hasta el 10.º día del posparto, ¿ya? Entonces, esta leche de transición ya no es baja en lactosa, ya no es baja en grasa, sino que aquí ya se va incrementando esos dos nutrientes. No nos olviden que la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, aquí hay un aumento del contenido de lactosa y un aumento del contenido de las grasas. ¿Cuál es el objetivo del incremento de la lactosa y las grasas? No se olviden de que el niño tiene un crecimiento acelerado durante estos primeros días. Entonces, al crecer y al aumentar de peso rápidamente, lo que hace es demandar mayor consumo de kilocalorías para su crecimiento y también para su desarrollo. Entonces, tan sabia es la naturaleza que la leche de transición justamente ya va automáticamente incrementándose en estos nutrientes como la lactosa y la grasa para poder proveer de calorías al recién nacido. El volumen de excreción de la leche de transición oscila entre 400 a 60 ml por día, ¿ya? Tomando en cuenta que la capacidad gástrica, como reitero nuevamente, que es de los niños recién nacidos, es entre 10, llegando posiblemente a 20 los demás días, ¿no? De 10 ml su capacidad gástrica. También la leche madura, ya se presenta la leche madura después del 10.º día después de nacido. El volumen se incrementa de 700 a 800 ml por día. El contenido de agua es de 87 a 88%. La cantidad de carbohidrato que contiene la leche madura por cada 100 ml justamente es 7.3 gramos por cada 100 ml y el azúcar principal o el carbohidrato principal es la lactosa. En los lípidos, el aporte es de 3 a 4 gramos por cada 100 ml de leche materna y de proteínas de 1 gramo por cada 100 ml. En otras palabras, del total que aporta o de cada 100 ml que va aportando la leche materna, solamente la proteína llegaría a ser el 9% de la leche total que se aporta. Por otro lado, se sigue de alguna forma, ya pero en menor cantidad, proveyendo de las inmunoglobulinas A, G y M en la leche madura, pero en muy pequeñas cantidades, que de alguna forma va a ayudar también
al sistema inmunológico del recién nacido. ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las acciones fisiológicas que ofrecen los lípidos? La grasa contenida en la leche materna justamente es de fácil absorción, ¿no? Ayuda bastante en la absorción y aparte es responsable del 50% de las kilocalorías y también aporta ácidos grasos esenciales, ¿no? También ese aporte de las grasas lo que hace también es prevenir justamente de enfermedades bacterianas o virales que el niño pueda adquirir. También ese aporte de grasa favorece el desarrollo y crecimiento del cerebro y de todo el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, esos son los beneficios de la grasa contenida en la leche materna. Otro aspecto importante también es ver los factores celulares, ¿no? También no se olviden que también la leche materna aporta de células como los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y células epiteliales, que prácticamente llegan a formar parte del sistema o de la serie blanca de que contiene la sangre, ¿no es cierto? Entonces, con esto más se va incrementando su sistema inmunológico del recién nacido. En la parte humoral, los factores humorales, podemos hablar de las inmunoglobulinas, que de alguna forma juegan un papel muy importante en poder mantener en niveles elevados, uno, lo que es el sistema inmunológico, los componentes del sistema inmunológico, para de alguna forma servir como un mecanismo de defensa. A la vez también los niveles de lisosomas, lactoferrina, interferones están elevados gracias a esta acción de las inmunoglobulinas, porque también las lisosomas, las lactoferinas también son parte del sistema inmunológico, ¿no? Y por otro lado también el sistema de enzimas, como el caso de lo que es la lipasa, también se encuentra en niveles elevados para poder digerir, porque no se olviden que en la leche madura se incrementa el aporte de grasa para proveer de energía al recién nacido. Entonces los niveles de enzimas también tienen que estar elevados, como el caso de la lipasa. ¿Qué pasaría si es que la lipasa estaría en niveles normales? La digestión del recién nacido sería lenta y le provocaría dolor abdominal. Entonces, es sabiamente por qué razón se va elevando el nivel o los niveles de las enzimas. ¿Cuáles son los beneficios que recibe el recién nacido por recibir lactancia materna? Muy aparte que les aporta de estos nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas y enzimas, minerales y vitaminas que ya vamos a ir viendo más adelante a profundidad, él le previene de alergias, de enfermedades gastrointestinales comunes como el estreñimiento y la diarrea, enfermedades de la piel como los eczemas y enfermedades respiratorias y también enfermedades como la inflamación del oído medio, que se conoce con el nombre de otitis. Entonces, al dar de amamantar al niño, le estamos previniendo justamente de estas enfermedades que comúnmente los niños enferman. ¿Y cuáles son los beneficios para la madre? También la madre también tiene sus beneficios. Uno, fortalece ese vínculo único madre y niño, ¿no? A lo que normalmente hoy en día en el programa materno-infantil se llama apego, ¿no? El apego. Por otro lado, favorece la pérdida de peso fácilmente de la madre. Habíamos hablado que en el embarazo la mujer aumenta de peso no solamente en componentes del niño, ni en placenta y líquido, sino también aumenta tejido adiposo. Y ese tejido adiposo justamente se almacena en el embarazo para poder apalear y favorecer la producción de leche en la etapa de lactancia materna. Por ende, va a perder esos 3 o 4 kilos que ha almacenado en la etapa de embarazo. Ahora, ¿qué pasa? Que esa mujer no da de amamantar a su niño. Se va a quedar con esos 4 kilos que ganó en el embarazo y no los va a poder utilizar. Otro aspecto importante es de que también la lactancia materna o que la madre dé lactancia materna a su niño le sirve como método anticonceptivo. A este método se lo llama el método MELA, ¿no es cierto? Mientras da de amamantar la madre a su niño, no va a menstruar. En otras palabras, le va a servir como un método anticonceptivo. Otro aspecto importante es de que el dar de amamantar, dar lactancia materna por parte de la madre, le previene de
enfermedades cancerígenas que pueden presentarse en diferentes lugares, más que todo a nivel de ovarios y a nivel de mama. Entonces, para eso también el dar lactancia materna le previene de ese tipo de enfermedades. También le previene de sufrir de osteoporosis, que quiere decir debilitamiento de la masa ósea del cuerpo humano. Entonces, mientras dé lactancia materna, se fortalece ese mecanismo de osificación de los huesos. Por otro lado, lo que hace es prevenir de enfermedades cardíacas y también prevenirle de una posible obesidad. Por otro lado, hay una cierta etapa después del parto que se presenta justamente, las mujeres tienden a sufrir las mamás depresión postparto. Entonces, al dar lactancia materna, no se olviden que se activa dos hormonas, la prolactina y la oxitocina, y la oxitocina es un factor desencadenante no solamente de la excreción de la leche, también desencadena un factor que se llama esto, un neurotransmisor que se llama la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor de la felicidad. Entonces, de alguna forma le genera un efecto tranquilizante a la mujer que pueda estar atravesando un proceso de depresión. Entonces, hasta la lactancia materna, al producir leche, libera altos niveles de oxitocina para extraer la leche y estos altos niveles de oxitocina lo que hace es justamente estimular este neurotransmisor que se llama serotonina para que de alguna forma genere un efecto sedante o un efecto tranquilizante para la madre. Entonces, esos son los beneficios que la madre recibe por dar lactancia materna a su niño 6 meses y posteriormente hasta los 2 años de vida. ¿Cuáles son los problemas? No todo es lindo en lo que es la lactancia materna. Hay una serie de problemas que se van presentando y lo vamos a ir mencionando uno por uno. Por un lado, el dolor a nivel del pezón. Esto normalmente sucede en las madres primíparas que están, que están han tenido su primer nacimiento y se presentan con una especie de sensación de ardor, picazón o pellizco a nivel de los pezones. Y normalmente se presenta esto por utilizar mal las técnicas de alimentación al niño, una mala posición de amamantamiento hacia el niño y también un cuidado inadecuado del pezón, porque el pezón requiere de muchos cuidados, que más adelante lo vamos a ir describiendo uno a uno. Entonces, también se presentan problemas como los agrietamientos a nivel del pezón, como ven en la imagen, también se puede presentar congestión mamaria. Si no se atiende rápidamente, en especial esto, la congestión mamaria, puede ir evolucionando a una mastitis y posteriormente a un absceso mamario, que lo vamos a ir describiendo uno por uno a continuación. Entonces, ¿qué es la congestión mamaria? La congestión mamaria es causada justamente por la congestión de los vasos sanguíneos a nivel de la mama. Esto tiene que ver con la obstrucción de los vasos sanguíneos a nivel de la mama. ¿Cuáles son, cómo se presentan? ¿Qué síntomas se presentan? Hay inflamación, hay endurecimiento y hay un incremento de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tocar, es sensible a la presión o al tacto. Y normalmente se presenta con dolor, estrés, ansiedad, ¿no es cierto? Que eso también interfiere en el proceso de producción de leche. ¿Cuáles serían los tratamientos o posibles tratamientos que podemos de alguna forma realizar, ya sea para prevenir o también para tratar prácticamente ya la congestión mamaria? Uno es de que hay que darle, aparte, hay que hacer que la madre se relaje, ¿no? Y que también hay que mejorar la posición de amamantamiento, que no sea una posición bastante complicada o bastante conflictiva, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer es justamente que la madre llegue a hacer una especie de masaje. Hay que enseñarles cómo tienen que hacer los masajitos. En la última diapositiva de la presentación de hoy tengo algunas imágenes que de alguna forma les va a ayudar de cómo tiene que ser el masaje, cómo se hace el masaje de la mama para poder descongestionar estos vasos sanguíneos. Por otro lado, tienen que amamantar la madre con frecuencia entre 8 a más veces dentro de las 24 horas y cada amamantamiento no debe durar menos de 15 minutos al momento de amamantar, porque eso ayuda a prevenir la congestión de la mama. ¿Cuándo se da normalmente la congestión mamaria?
cuando la madre, por estar ocupada, no le da de amamantar al niño, se abstiene de dar de amamantar. Entonces la leche se va acumulando y al acumularse los volúmenes de leche, los senos lactíferos, lo que hacen es comprimir los vasos sanguíneos, evitando de que pueda pasar la sangre o circular la sangre ampliamente por toda la mama. Entonces, por eso, esas son las razones por las que normalmente se produce congestión nasal, congestión, mejor dicho, congestión de la mama, ¿ya? Por otro lado, las formas, una vez que tenemos ya la congestión ya establecida a nivel de la mama, justamente lo que hacemos es tratar de sacar manualmente o con extractores artificiales de sacar la leche para que de alguna forma deje de comprimir los vasos sanguíneos, ¿ya? Por otro lado, es muy bueno utilizar las compresas eh, frías y calientes que de alguna forma llegan a aliviar más que todo el dolor a nivel de la región afectada. Bueno, también puede presentarse obstrucción en los conductos galactóforos, ¿no? Entonces, esta obstrucción normalmente se presenta con una alta sensibilidad, calor, enrojecimiento en el área, ¿no? Y muchas veces pueden verse puntos blancos muy pequeños en la entrada de los conductos de los pezones. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que la leche coagulada se presente a nivel del pezón y esté obstruyendo la salida de la leche. ¿Y cómo se soluciona aquello? Con un extractor o caso contrario hay que ir haciendo masajes para que de alguna forma vaya descongestionándose estos conductos galactóforos. Entonces aquí estamos hablando de la obstrucción de los conductos galactóforos. Arriba, en la parte de obstrucción mamaria, estamos hablando de los vasos sanguíneos. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿puede obstruir los vasos sanguíneos? Sí, por compresión de los senos lactíferos que acumulan bastante leche porque la madre no le da al niño y comprime y no deja que la sangre circule fácilmente por toda la mama. En este caso, la obstrucción es a nivel del conducto galactóforo, a nivel de los conductos lactíferos que tiene la mama. Entonces también es otro problema que puede presentarse. Si no solucionamos el problema de la obstrucción mamaria, puede pasar a otra complicación que se llama la mastitis. En la mastitis se presenta ya una infección, ¿no es cierto? Y esta infección justamente puede darse no solamente por la obstrucción mamaria, puede darse también por usar prendas bastante apretadas, o caso contrario también puede pasar de la obstrucción de conductos galactóforos, puede pasar justamente también a una mastitis. ¿Cuál es el cuadro clínico que manifiesta justamente esta mujer? ¿Qué presenta? Dolor a nivel en la región mamaria, hay congestión, hay un eritema localizado, que quiere decir un enrojecimiento localizado, hay un malestar general y por tanto se presenta fiebre, ¿no? Entonces, esos son los cuadros clínicos que normalmente presentan estas mujeres, estas mamás. ¿Cuál es el tratamiento? Como hay una infección, hay que darle antibióticos, ¿no? Para la infección hay que darle analgésicos porque esa región está intocable. Hay que hacer un vaciamiento completo. Al darle analgésicos, lo que nos va a permitir es sacar o extraer la leche manualmente o con extractores la leche de la mama. También se puede utilizar compresas calientes, compresas húmedas en el área infectada, un poco para compensar la temperatura o el calor, caso que de alguna forma va a reducir también el dolor. A la madre hay que decirle que tiene que estar no tiene que hacer actividad, que tiene que estar en reposo por un tiempo. Y también hay que recomendarle que utilice brasieres o caso contrario sostenes cómodos, caso que le permita también no cortar la lactancia materna, sino que pueda de alguna forma seguir dando lactancia materna. Por otro lado, una vez si no atendemos la mastitis a tiempo y va evolucionando, o caso contrario la mastitis no se cura bien, puede evolucionar a un absceso mamario. ¿Qué es el absceso mamario? El absceso mamario ya se presenta justamente con la concentración ya de líquido purulento o pus que se llama normalmente, que tiene que ser drenado ya justamente a nivel del área donde esté afectado. Esto normalmente ocurre entre el 3 al 11% de las mujeres que sufren de mastitis o sufren de alguna obstrucción mamaria, ¿no? Entonces, en aquellas mujeres que sufren obstrucción mamaria, de 10
mujeres que sufren de mastitis o obstrucción mamaria, hay la tendencia que puedan sufrir entre una a dos personas o dos mamás lleguen a sufrir justamente de abscesos mamarios. ¿Cuál es el cuadro clínico? Normalmente es una evolución después que haya sufrido una mastitis, la mujer en etapa de lactancia. Se presenta con una protuberancia dolorosa, inflamada, color rojiza, presenta fiebre, malestar. A la exploración de la mama hay una especie de masa tumoral, ¿no?, que se presenta con una especie de decoloración a nivel de la piel. Y para su tratamiento de esto hay que hacer dos diagnósticos, un diagnóstico ecográfico y una exploración física de la mama. ¿Por qué? Porque es importante aquello para poder localizar exactamente a qué nivel está el absceso, a qué nivel está la pus prácticamente o el líquido purulento para poder ser extraído. Entonces, dependiendo cómo sea la tuberosidad, si el absceso es menor a 2.4 centímetros, se puede hacer un drenaje manual, ¿no?, aplicando una aguja y haciendo un orificio, ¿no?, guiada por la ecografía, hasta el lugar donde está concentrada la pus. Si en caso, ¿no?, este absceso supera los 2.4 centímetros, lo que se tiene que hacer es una cirugía, ¿no?, un drenaje quirúrgico, ¿no?, donde se va a hacer un corte, una incisión y se va a abordar hasta el lugar donde está alojado la masa purulenta y hacer el drenaje que corresponde. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es los abscesos mamarios. Por otro lado, también hay otra complicación que se presenta, que es la candidiasis bucal. Esto afecta tanto el pezón como también la boca del niño. En el niño se genera un eritema y a nivel de lo que son los pezones se empiezan a irritar a nivel del pezón, justamente por esta bacteria que hace justamente, o este hongo, mejor dicho, que hace que se prolifere y provoque una especie de heridas a nivel de lo que es la boca del niño y a nivel de lo que es el pezón de la madre, provoca irritación, ¿no?, que a futuro puede provocarse una especie de heridas. ¿Cuáles son los consejos que nosotros debemos dar a las mujeres primíparas en especial? Porque ellas son las que tienen este problema con mayor frecuencia. Uno, hay que enseñarles la posición de amamantamiento, el agarre que debe tener al niño. Por otro lado, debemos también nosotros enseñarles de cómo el niño tiene que agarrar el pezón para que tenga una buena succión. También hay que aconsejarles que hay que mantener los pezones secos, que una vez que debe amamantar a su niño, tiene que secar con un pañito el pezón. Primero lavarlo, enjuagarlo y posteriormente colocarse un pañito a nivel del pezón, un pañito absorbente que normalmente sea de algodón, caso que mantenga seco el pezón. Caso contrario, si el pezón está húmedo, es propenso a que haya una proliferación de hongos, porque no se olviden que la temperatura húmeda o a temperaturas húmedas los hongos se proliferan más fácilmente, al igual que las bacterias. Entonces es bueno que se coloque un pañito después del amamantamiento, se coloque un pañito de algodón, caso que mantenga seco el pezón y pueda prevenir de agrietamientos y otras infecciones que se pudiesen dar de otro género. Cuando les indicaba de masajear el pezón siempre se va masajeando de arriba hacia abajo para un poquito liberar la congestión de los vasos sanguíneos, ¿no?, donde se daba la obstrucción de las mamas. Por otro lado, cuando se dice frotar el pezón, siempre tiene que hacerlo en forma circular, ¿no? De alguna forma va a hacer que se relaje los músculos y de alguna forma también va a mejorar la compresión. Y también otro tipo de masajes que puede hacer es justamente uniendo y abriendo los pechos, caso de que va a favorecer la circulación sanguínea y a la vez también va a favorecer que los conductos lactíferos no se lleguen a obstruir. ¿En qué situaciones no se aconseja que la madre de amamantar a su niño? Cuando la madre tiene cáncer,
cuando la madre tiene tuberculosis, cuando la madre tiene VIH o cuando la madre está consumiendo fármacos o medicamentos que de alguna forma puede por la leche transmitirse al niño, cuando la madre tiene lesiones activas de herpes en la mama, no debe darse de amamantar, no se aconseja que debe de amamantar, o caso contrario, cuando la madre sufra de desnutrición severa. Aquí lo vamos a aumentar una enfermedad más, cuando la madre sufra de hepatitis C. No se debe permitir que la madre dé de amamantar a su niño. Entonces, estas son las situaciones o las contraindicaciones para el amamantamiento. Aquí en la imagen ustedes verán las posiciones durante la lactancia materna, diferentes posiciones que puede adoptar la madre, ¿no? Y esto es lo que vamos a llevar la próxima semana. Hay situaciones especiales en la lactancia materna. Cuando la madre ha nacido gemelos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se interactúan las mamas? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cada cuánto tiempo se debe amamantar? Cuando el niño nace prematuro, cómo se hace el amamantamiento o cómo se provee de leche materna al niño, cuál es el primer alimento con lo que le dan los neonatólogos para poder ah, favorecer su crecimiento y desarrollo del niño prematuro. Entonces, todo eso vamos a ir viendo. ¿Cómo alimentamos a un niño con labio leporino o paladar hendido? ¿Cómo alimentamos a un niño que tiene dificultad en la deglución? No hay una buena coordinación, que tiene problemas neurológicos. ¿Y qué es lo que pasa con una mujer que se hace cesárea? Porque no se olviden de que los niveles de las progesteronas, bajar y nivel de las hormonas luteinizantes a nivel del útero, son las que estimulan la producción de oxitocina y prolactina. Entonces, cuando se hace cesárea, ¿no es cierto? Prácticamente esas dos hormonas, la progesterona y la hormona luteinizante, no participan y no se estimula la producción de prolactina y oxitocina. Y por ende la madre no va a tener leche. Entonces vamos a ir viendo cómo solucionar o qué alternativas de solución se pueden dar frente a esas situaciones. ¿Ya? Entonces muchas de las madres que se hacen cesáreas se quejan de que no tienen leche. No van a tener leche siempre. ¿Por qué? Porque no han tenido un nacimiento normal, porque cuando el niño nace, es expulsado del útero de la madre, justamente se activa un mecanismo hormonal. Y esas hormonas que se elevan hacen que produzca, estimula la producción de otras hormonas también. Entonces, de alguna forma se equilibra el sistema hormonal, se comunica para poder prever la producción de leche al momento de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo la próxima semana. Hasta acá hemos terminado, lo vamos a dejar acá. Y si hubiese alguna consulta, alguna duda, me lo dicen, o caso contrario, nos veremos para la próxima semana. Licen, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Los abscesos en las mamas solo ocurre en las mujeres que están amamantando Licen o puede ocurrir también en mujeres que no tienen hijos? En mujeres que no tienen hijos, posiblemente por compresión de los vasos sanguíneos sería, ¿no? ¿No? Por compresión de los vasos sanguíneos pudiese darse, ¿no? Pudiese darse, por ejemplo, por un golpe que haya tenido, un trauma que haya tenido a nivel de la mama, puede ser que haya, por la inflamación, puede llegar a obstruir algunos vasos sanguíneos y puede llegar a darse, ¿no? Podría llegar a darse. Pero sería por una contusión, por un golpe, ¿no? O caso contrario también podría darse por el uso de sostenes o brasieres bastante apretos, ¿no? De alguna forma no deja que la sangre circule libremente por las mamas. Entonces podría darse también en esas situaciones, ¿no? O por golpes también, ¿no? Que hayas recibido. Gracias, Licen. Ya. Bueno, entonces chicos, nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Hasta luego, Lisa. Hasta Chao, luego, Gracias. chao. Licen. Gracias. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Recording stopped.